Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda webconferencia del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche vamos a hacer un breve análisis sobre las decisiones que ustedes tomaron en el simulador Corbatul. Como ustedes saben, hace parte del componente práctico del curso de Finanzas Corporativas y también vamos a terminar de desarrollar el ejercicio correspondiente a la actividad número uno de la actividad colaborativa. Entonces, permítanme les elaborar unas diapositivas y se las voy a compartir en este momento. Listo. Por favor, me confirman si ya observan la diapositiva expandida. Señor. Sí, ok, muchas gracias. Bueno, entonces pues ahí podemos observar análisis de decisiones en Corbatul. Vamos a iniciar por el grupo que va rankeando el número uno, Smart One. Felicito a Smart One. Los felicito porque, bueno, y también quiero escucharlos el día de hoy respecto a la estrategia que ustedes tomaron, porque ustedes lograron aumentar el valor de la compañía, algo que pues no es fácil. Mm, aquí, por ejemplo, están observando en este momento, ahí esta información la tomé del simulador respecto a la segunda decisión, ¿sí? La más reciente, ¿sí? Y ahí podemos observar que Smart One, perdón, tiene en este momento un valor de su compañía de 2.862, ¿sí? Unidades monetarias, pero podríamos decir que son 2.862 millones de euros, ¿sí? Pues porque esto es una empresa obviamente que está ubicada en Europa, en España específicamente, fabricante, como ustedes saben, de bufandas, calcetines em, y corbatas, obviamente, y corbatas. Bueno, podemos observar allí que el valor de la compañía pasó de 2.644 a 2.862, es decir, hubo un incremento de 8,3%. Lamentablemente sus compañeros de Spain One, ¿cierto? Ellos destruyeron valor porque tenían un valor de la compañía de 2.560 y se redujo a 1.879, ¿cierto? Obviamente, yo sé que ustedes dos pertenecen al mismo grupo, ¿cierto? ¿O me equivoco? ¿O son diferentes grupos? Diferentes, profe. Ah, diferente, ok. Bueno, entonces, mis ladies, usted está representando a Spain 10, Spain 10, y quisiera saber una posible razón por la cual hubo una destrucción de valor en el grupo de ustedes. Profe, lo que pasa es que el señor Fabián Sí, nos comunicó que al momento de hacer, de hacer la distribución, sí. ay, ¿cómo le explico? ¿Fue algún tipo de problema de comunicación? ¿Es lo que entiendo? Las inversiones ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? de corto y de largo plazo. Ahí nos dejaba poner unos valores en cada trimestre. Sí, o sea, él dice que hubo un error en el tipo de las inversiones. Más activos financieros de largo plazo. O sea, no le sabría Fabián? explicar, profe. Sí, no le ¿Ese no es su sabría. compañero? Sí. Ah, ya. ¿Él está conectado o no? No está conectado el señor Fabián y que le podía explicar el compañero bien, profe. ¿Para qué le voy a decir sí, él fue el que nos hizo la observación a nosotros, al grupo? Ah, bueno. Ay, lástima que no esté conectado. Bueno, esperemos a ver si se conecta ahorita más tarde. Bueno, entonces continuamos. Aquí a mano derecha, en la parte sí, inferior de derecha, observamos otra tabla que nos muestra el análisis del valor de la compañía, ¿cierto? Y obviamente están tanto Smart One como Spain 10. Ahí observamos, he sombreado, perdón, he colocado entre un óvalo de color verde algunos indicadores importantes, ¿sí? Como por ejemplo ese que vemos ahí de resultados económicos, ¿cierto? Em, en los resultados económicos de Smart One se encuentran en este momento en 1103
En cambio, el de Spain 10 está en 941, ¿cierto? Por ejemplo, la presupuestación, el estado de resultados, la presupuestación en el estado de resultados arrojó un valor de 408, digamos 408 millones de euros. En cambio, el de Spain 10 fue de solamente 146, ¿cierto? La presupuestación en el balance general o estado de situación financiera está en 338 para Smart One y 122 para Spain 10. Entonces, como vemos allí, hay unas diferencias en cierta forma pues representativas, ¿cierto? Y pues eso tiene que ver con, bueno, yo estuve también viendo con mayor detenimiento los costos, ¿sí? Y los precios de venta. Y veo que ahí hubo un buen análisis por parte de Smart One, ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, también quisiera que Robert me explicara de pronto si esa estrategia fue la que ustedes siguieron o si de pronto fue otra la razón, ¿ok? Y observamos allí en el total valor de la compañía, o sea, la sumatoria de esos diferentes indicadores, esa sumatoria es la que da ese valor de la compañía, ¿cierto? Que como repito nuevamente, es de 2.862 para Smart One y de 1.879 para Spain 10. ¿Ok? Aquí observamos también, vamos a ver primero los resultados de Smart One y luego los de Spain 10. Aquí observamos entonces aquí en color verde, esto es magnífico, porque estamos viendo que todo ha subido. ¿Ven esa flechita blanca hacia arriba y que está entre los cuadritos de color verde? Significa que hubo una mejoría, ¿cierto? Respecto al periodo anterior para prácticamente todos los indicadores. Vemos allí, las ventas aumentaron 1,4%, la participación de unidades vendidas también aumentó un 28,7%, que es muy buen resultado. Los ingresos aumentaron 3,4%. No fue mucho, pero al menos aumentaron, porque en la otra compañía, en Spain 10, lamentablemente se redujeron los ingresos, ¿cierto? El porcentaje de margen sobre ingresos también aumentó, 14,3%. El beneficio bruto aumentó, todo aumentó. Podríamos así observar como que un mayor incremento está en el beneficio bruto, ¿cierto? Al pasar de 215.251 a 388.494, que representa un 80,5%, es bastante, sí, bastante bueno esa variación positiva que tuvo, perdón, el beneficio bruto y también el porcentaje de rendimiento del activo, ¿cierto? Pasó del 8,5% al 15,1%. Eso fue formidable. Permítanme un momento que alguien más llegó. Ah, Viviana, ok. Buenas noches, Viviana, ¿cómo me le va? Bueno, entonces continuando, las unidades producidas. Aquí hay un análisis del área de producción que también veo que fue muy, muy acertado. Está comparando el año 2021 contra el año 2020. Y observamos allí, por ejemplo, mm, el total de unidades producidas se encontraba para corbatas, se encontraba en 202.100 y pasó a 204.252. Excelente, hubo una leve incremento en las cantidades producidas, y lo cual es bueno, porque si producen más y hacen una buena inversión en publicidad, en diseño, en porcentaje de remuneración a los canales de distribución, todo eso influye para que esas ventas que se tienen proyectadas o pronosticadas efectivamente se den. Si no se aumenta esa participación o ese desembolso de dinero a los canales, a la mejoría en producción, o sea, me refiero a la calidad, el diseño, la gama de los productos, es muy posible que las ventas no incrementen o que incrementen en una proporción muy, muy leve. ¿Ok? Mm, Otra cosa bastante importante fue las bufandas, ¿sí? Pasaron de producir 27.300 en el año 2020 a 28.012 en el 2021, ¿cierto? Permítame un momento, alguien más llegó. Ah, Viviana. Okay. La amplitud de gama, ¿sí? Pasó del 21. Esta amplitud de gama, ustedes saben que no es un valor monetario, es una especie de escala, ¿cierto? Pero igualmente pasó de 21 a 25, que es el máximo, lo cual fue excelente. Ustedes le apostaron a eso. Bueno, eso es lo que yo veo. Y quisiera saber, Robert, qué opina, o si no está de acuerdo.
Sí, profe, pues ahí fueron varias decisiones, pero todas enfocadas a la gestión de costos principalmente. Y lo que tratamos de Ajá. hacer fue una especie de simulación, pues como hay muchas condiciones, ¿no? Entonces, que digamos que Sí, frente a las materias primas, si hay unos descuentos, que se puede gestionar los costos, si aumenta cierto número de producción, ok. que si la ocupación de la fábrica está por encima de cierto porcentaje, pues también disminuye el costo. Entonces, tratamos Es, de enlazar todo eso y que ujú, todo estuviera enfocado a la gestión de costos. Igualmente, pues no producimos, digamos que todavía tienen cierta capacidad de producción, está el 95%, ujú. porque digamos que la idea era, bueno, el hecho de que produzcamos más no significa que vendamos más. Entonces, digamos que bajo esa premisa, pues que le apostamos más a las gamas también a medida que aumentamos la producción, pero pues queríamos tener mayor mercado, entonces se aumentó un poco la ampliación de las gamas de productos. Pero todas las decisiones eran mirando el costo, también por ejemplo, la parte de la inversión en publicidad y eso, pues se miró también la distribución inicial que tenían y se evidenciaba, por ejemplo, que esa empresa gastaba más publicidad en el producto que no le generaba tanto ingresos, que eran los calcetines, por ejemplo. Entonces Sí. la distribución de la publicidad estaba mal desde esa perspectiva, pues porque no tenía sentido apostarle a un producto que no le estaba generando ingresos. Entonces cambiamos la distribución de la publicidad totalmente y le apostamos más a ese producto pues que más generaba ingresos. Y digamos que esas fueron algunas de las decisiones que así como más representativas. Igualmente, pues, bueno, el hecho de, también de los gastos de transporte y logística, pues también están enfocados en qué tanto ustedes mantienen inventario. Entonces, la idea era no producir tanto y que todo saliera para mantener la mínima existencia posible para que redujera también la Es, expectativa de costo. Entonces, ok. digamos que todas las decisiones se enfocaron en eso y tratamos de hacer una simulación para poder presupuestar, pero pues obviamente no se da al 100%, pero pues tratamos de hacer el ejercicio como para ver las decisiones. Ah, bueno, pero allá también hay otra decisión que, por ejemplo, eso de los calcetines tiene el costo estaba por encima del ingreso. Entonces, había una decisión que permitía hacer una inversión en fábrica y que reducía los costos en un 25%. Nosotros la tomamos y efectivamente sí logró, aunque el margen todavía está muy cerca, está en el 95, inicialmente estaba en el 123, por ejemplo, el mes pasado. Entonces se logró reducir ese margen y fue gracias a esa decisión. Esa decisión y no se llevó al gasto, sino que se llevó fue como un incremento del activo, como una inversión. Ok, muy bien, muchas gracias Robert por compartir eso. Es cierto, sí, efectivamente los costos veo aquí que también se redujeron. 1.688.703, por ejemplo, en corbatas se redujo a 1.601.662, ¿cierto? Y si miramos un poquito más arriba, donde dice costo unitario de materia prima, ahí podemos observar que pasó de 1,33 en corbatas en el año 2020 a 1,26, ¿cierto? También corbatas pero el año 2021. Esos son unos pequeños, sí, esos son una reducción de ¿cuántos? Son de 7, 7 centavos, pero eso es unitario, ¿cierto? Esos 7 centavos multiplicado por la cantidad de materia prima consumida, pues va a significar un ahorro importante, ¿cierto? Un ahorro significativo en los costos, una reducción de los costos. Y bueno, según entonces confirmo con Robert, ellos le apostaron fue a reducir costos. Reducir costos, al reducir costos, pues, y bueno, también veo que hicieron un pequeño incremento en la producción, pero también hicieron unas pequeñas inversiones o incrementos de inversiones en la parte de mercadeo, pues eso fue lo que hizo que efectivamente se aumentara también levemente, pero al menos no se destruyó valor para la empresa, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Miss Ladies o Viviana. Profe, buena tarde, buena noche. No, profe, me uní un Bueno, poco tarde, pero pues estaba escuchando el análisis del compañero Robert Lara y bueno, no, nos parece pues una excelente propuesta. Obviamente nosotros sí tuvimos con nuestra empresa, incluso le bajamos el valor a la empresa, entonces fue una locura. Pero bueno, todo se trata de aprender y de aprender a interpretar también los resultados del simulador. perfecto, sí, precisamente esta es una de las estrategias que sugiere Company Game, es que ambos equipos o todos los integrantes de los grupos, pues vean cuáles fueron las estrategias y cuáles fueron los resultados de las tomas de decisiones, porque precisamente esa es la idea, aprender. Robert, muy posiblemente, aunque no lo puedo afirmar, pues tiene cierta habilidad para el manejo de los costos. Él seguramente, y las simulaciones obviamente también que me comentó, le permitió pues visualizar el que
como él comentó, invertir en los calcetines no es una muy buena estrategia y también enfocarse mucho en la reducción de costos, pues va a lógicamente incrementar los ingresos y también dedicarle un poquito o incrementar un poquito la parte de marketing, ¿sí? Y publicidad, pues también va a ayudar a que esas ventas se incrementen y se aumenten los ingresos, que fue lo que se logró. Profe, una pregunta. Nosotros, bueno, lastimosamente el domingo pasado no nos pudimos reunir con los compañeros o digamos para poder definir el tema. Para esta corte, o sea, es decir, para este que cierra el domingo, que esperamos no reunirnos tan tarde para poder avanzar, el simulador muestra y cambia nuevamente los datos o él trae la tendencia que uno trabajó la última vez. No, él mantiene los datos de la última ronda, él los mantiene y pues lo importante es que al menos ahorita en la tercera y última sesión ustedes vuelvan a incrementar el valor de la compañía. Sí. Así es. ¿Sí? Listo, profe. Sí, bueno, claro que sí. Vamos a seguir todas las recomendaciones. Ok, perfecto, muy bien. Y Robert, pues no descuidarse, ¿no? Robert también intentar a ver cómo incluir o cómo aumentar un poco más el valor de la compañía. Está muy bien la gestión, pero yo he visto, porque yo también, obviamente este simulador lo han jugado otros estudiantes, se puede generar incluso un poco más de ganancia, pues, y de incrementar el valor de la compañía. Miss Ladies, ¿iba a decir algo? Profe, sí, para que me haga el favor y usted disculpe de pronto, porque casi no tengo el manejo del Corbatur para lo del indicador, la evaluación del indicador, si me hace el favor para aprovechar que está en la... Para mostrarlo. Bueno, sí, ahorita. Agradezco. Ahorita al final yo se los muestro, claro que sí. Bueno, gracias. Bueno, aquí tenemos entonces también de Smart One los valores del coste unitario de elaboración, ¿cierto? Recuerden que hay dos costos unitarios, el costo unitario de materia prima y el costo unitario de elaboración. El costo unitario de elaboración incluye el costo de materia prima y la utilidad o ganancia que se le va a dar, ¿sí? Entonces podemos observar allí estos costos unitarios de elaboración para corbatas fue de 1,37, bufandas 2,24 y calcetines 0,21, ¿cierto? También vamos a observar allí a mano derecha el costo unitario de logística, o sea, lo que tiene que ver con almacenamiento, transporte, etcétera, ¿cierto? Y vemos allí por regiones que, bueno, la región 1 es donde hay unas cifras, ¿cierto? De 0,21 de corbatas, 0,17 bufandas y 0,13 calcetines. El coste de logística externa o transporte para Smart One, ahí sí entonces con valores numéricos, vemos allí cómo pasó esos costes de 40.395 a 42.882, es decir, que aumentaron, ¿cierto? Pero esto no significa que sea algo negativo, ¿no? Porque obviamente si se aumentaron las ventas, entonces obviamente también es lógico que se aumenten también los costos, ¿cierto? De logística, almacenamiento y de transporte. Pero obviamente no fue mucho, ¿sí? 40.000 casi 400 a 42.800, pues no es digamos que sea una variación muy pronunciada, ¿no? Obviamente de 37.000 que estaban en el 2019 a 40.000, podemos decir que es algo un poco más casi un 10%, bueno, un poco menos de un 10%, ¿cierto? Las bufandas, también esos costos aumentaron levemente, 4.632 en el 2020 a 4.751 en el 2021 y calcetines fueron 100, un aumento de 100 de 3.640 en el 2020 a 3.740 en el 2021, ¿cierto? Igual ustedes comentaron que no le apostaron mucho a los calcetines porque pues el costo es bastante elevado y el precio al cual se puede vender como que está dando pérdida. Bueno, la tabla de más abajo, como dice allí, muestra los valores más relevantes relacionados con la gestión de la distribución y los canales de comercialización de los productos. Yo he colocado entre un óvalo color verde, entonces ahí donde dice incentivo de ventas por productos de Smart One, vemos allí entonces esa variación que hubo, ¿cierto? También leve, pero la hubo en esos incentivos
entre el año 2020 y 2021. Todos los que están de color verde es porque tuvieron un incremento leve, pero pues lo tuvieron, ¿cierto? El canal comercial, vemos allí, digamos, ese incentivo, ¿sí? Esa remuneración, podríamos decir, que se le da a los canales, pasó de un 42% a un 42,5%. Aunque fue un incremento muy leve de 0,5%, pudo haber influido en las ventas, ¿cierto? Bueno, aunque como ya dijo Robert hace poco, lo más importante o en lo que ellos se centraron más fue en la reducción de costos, que obviamente también es muy importante, porque se vuelven más eficientes, ¿no? Y en la parte de abajo observamos en esta tabla incentivo de ventas por producto. Este sí ya es de Spain 10, ¿cierto? Podemos observar allí, por ejemplo, en corbatas, que hubo una reducción. Eso no es bueno porque esto tiene que ver con los ingresos, ¿cierto? Pasó en el año 2020 respecto a las corbatas, pasó de 2.763.798 a 1.989.426, ¿sí? Entonces, digamos que si no es de costos, sino de ingresos, pues ahí sí vemos que es un drawback, ¿sí? Algo pues no favorable. De color naranja, en el donde dice volumen de incentivos, ¿cierto? Observamos que también hubo una reducción, ¿sí? Para Spain 10, ¿no? Este es para la empresa Spain 10, ¿cierto? En corbatas, por ejemplo, ese volumen de incentivos pasó de 105.024 en corbatas del 2020 a 75.598 también en corbatas para el año 2021. Entonces, pues ahí hubo una reducción. Lo puse en color naranja porque, pues, digamos, puede no haber influido tanto, en la destrucción de valor, pero igual es importante considerarlo, ¿no? Y, por ejemplo, la cobertura por canal, ya no, este es de Spain 10, ¿sí? Spain 10, miren que pasó del 41,9% en el 2019 a 42,2% en el 2020. Ahí ustedes me acuerdo que Spain 10 aumentó su valor de compañía en este periodo, en este tramo de 2019-2020, pero en el 2021, miren que canal comercial, aunque aumentó un 1,3%, pues de todos modos no hizo pues o no generó un incremento en las ventas y en los ingresos. Entonces, por eso, aunado a este leve incremento en el incentivo a las ventas, ¿sí? O cobertura por canal, es necesario reducir los costos, ¿cierto? Muy bien. Aquí observamos entonces el estado de resultados de la compañía Smart One y los ingresos por producto. Pues observamos allí, por ejemplo, que las corbatas, los ingresos pasaron, bueno, eso ya lo hemos visto, de 2.833.000 a 2.881.000, ya eso ya lo habíamos visto. Que podemos observar algo como interesante en el estado de resultados. Sí, los gastos. Miren los gastos no, pero ahí todos los gastos aumentaron. Permítanme un momento. Los costes. Bueno, los costes sí tuvieron un leve incremento. Costes de fabricación. No, perdón, costes de fabricación sí hubo una reducción. Miren, por ejemplo, aquí, en cuenta de resultados de la compañía Smart One, en costes de fabricación, aunque fue leve, pero hubo, en el año 2020, esos costos de fabricación correspondían a 2.204.784 y pasaron a 2.099.436. Obviamente fue leve, pero pues el costo de fabricación y eso aunado, por ejemplo, al coste de no calidad, pues eso seguramente influyó en que se redujeran los costos de toda la compañía, ¿cierto? Porque, por ejemplo, transporte y almacenaje, que ya lo habíamos visto hace poco,
pues no, no disminuyó, sino que aumentó, aunque levemente, ¿cierto? Pues, pero pues eso tampoco es tan grave, teniendo en cuenta que como aumentaron la producción, pues también obviamente y, pues, y obviamente como hay una relación directa entre esos costos y el incremento en la producción, pues es lógico que se incremente un poquito esos costos de transporte y almacenaje, ¿no? Eso digamos que no es tan grave. Y en otro aspecto, por ejemplo, los gastos financieros, eso también fue importante. Miren que se redujo de 38.567 en el año 2020 a 28.000, ¿cierto? O sea, alrededor, cercano a los 10.000. Eso pues poco a poco, esas reducciones en costos y gastos pues van favoreciendo los ingresos de la empresa, ¿no? Bueno. Algo que sí todavía no entiendo, y no sé si de pronto Robert sepa, es por qué el resultado financiero está dando siempre negativo, aunque obviamente en el año 2021 hubo una reducción, pasó de 30.122 negativo a 28.023 negativo, ¿no? Eso sería bueno, pues uno preguntárselo, pero Profe, ese resultado financiero es la resta de los ingresos menos los gastos financieros. los financieros. Ya entendí, claro. Por lo que creo que ni Smart One ni tampoco Spain 10 como que hicieron inversiones en ingresos financieros, ¿cierto? Es por eso, sí. Es Sí, por eso. no hay inversiones en corto plazo, entonces no hay nada que rente, pero sí hay Mm, gastos por endeudamiento, entonces él hace claro, claro. No, y sí, tiene lógica. Obviamente tienen que pedir préstamo y eso, claro, está representado en los gastos financieros, gastos de intereses. Ok, ok, listo, ya quedó claro. Bueno, y aquí a mano derecha, observamos entonces, bueno, derecha inferior, observamos un cuadro con lo que yo les comentaba, que era la amplitud de gama por producto. Miren que estos son los máximos, ¿cierto? 25, 15 y 10. Y eso fue a lo que le apostaron, ¿cierto? Aquí lo observamos en el año 2021. O sea que sí influyó. Miren, antes estaba en el año 2020 21, 15, 7, ¿sí? Y pasó a 25, 15, 10, o sea, aumentó corbatas y calcetines, ¿sí? Ahí lo puse dentro de ese óvalo color verde. El valor del producto en una escala de 1 a 10, también hubo unos pequeños leves incrementos de 9,4 a 10. El de bufanda sí se mantuvo, ya estaba en 10, se mantuvo en 10. Y el de calcetines subió un tricito de 8,2 a 9,4, ¿cierto? Todas esas pequeñas variaciones, ¿sí? En el diseño, por ejemplo, también. Pasó en el año 2020 en corbatas de 6 a 7 y bufandas pasó en el año 2020 de 4 a 5 en el 2021. Esos pequeños cambios, variaciones, todo eso va a influir, como les dije, en que esas ventas efectivamente se den. ¿Ok? Evolución del valor de marca, aquí en la parte inferior derecha, vemos que también hubo un incremento, y este sí fue un poquito más importante que, por ejemplo, los demás, porque miren, por ejemplo, en el año 2020 las corbatas, esa evolución del valor de la marca pasó de 40 a 49, las bufandas de 35 a 45 y los calcetines sí fue muy poquito, de 23 a 24, ¿cierto? Bueno, promoción de marca por producto, a ese pues sí fue un leve incremento, por ejemplo, en corbatas de 45.000 a 50.000, bufandas se mantuvo igual en 50.000 y calcetines, ese sí aumentó prácticamente al doble, de 15.000 a 30.000, que pues le puse ahí un óvalo de color verde. ¿Ok? Aquí tenemos un comparativo entre Smart One y Spain 10, pero con respecto a eh, Smart One, unidades vendidas. En cuanto a las unidades vendidas, ¿sí? Lo que pasa es que aquí está, en Smart One está por años y en Spain 10 está por trimestre, ¿cierto? Eh, Sí, las unidades vendidas, como ya hemos visto, obviamente tuvieron un leve incremento para Smart One y para Spain 10, miren, lo que pasa es que no conseguí, no me acuerdo por qué no conseguí el de unidades vendidas por compañía en Spain 10, pero en el año 2021 hubo una reducción, ¿ok? En cuanto a unidades vendidas, mm,
para Smart One, si este fue para Smart One, o este fue Spain 10, es que no estoy seguro, porque hubo una reducción, no. No, creo que este es el de Spain 10, el de la parte superior. Profe, los de arriba son resumen todas las compañías, tienen todas ahí la venta de todas las empresas. Ah, sí, tiene toda la razón, es Total Compañía, sí. Tiene toda la razón, muchas gracias, Robert. Sí, miren qué fue lo que pasó. Todas las compañías que estaban participando dentro de la ronda, sí, la ronda número 2, pues miren, tuvieron o experimentaron una reducción. Miren, por ejemplo, en el año 2020 las corbatas pasaron de 812.323 a 641.054. Hubo una reducción. Lo mismo bufandas, 110.151 a 85.000. Y de calcetines de 116.000 a 92.800. ¿Eso qué significa? Eso significa que por condiciones del mercado, bueno, que pueden ser diferentes causas, pero normalmente es el mercado, pues como que, o la economía de ese mercado está como con una especie de contracción, y por eso posiblemente es que esas unidades vendidas se redujeron para todos durante el año 2020, ¿cierto? Es muy posible. Y miren que ha tenido siempre una tendencia, pues, a ir disminuyendo, ¿cierto? Desde el 2019 se aprecia que al pasar al 2020 se redujo corbatas, bufandas y calcetines, y luego otra vez se redujo también el año 2021 para corbatas, bufandas y calcetines. O sea que pueden ustedes considerar que la empresa está en una especie como, bueno, la empresa o la economía donde se están vendiendo estas corbatas, bufandas y calcetines está como en problemas, ¿no? Como en contracción. Y lo mismo en ingresos por producto, lo mismo, también reducciones año tras año. Bueno, ahora vienen todos los resultados de Spain 10. Ahí observamos el análisis de área de producción, ¿cierto? Allí no hubo, bueno, sí hubo una pequeña variación en total de unidades producidas, pero pues fue una reducción y no fue leve, fue importante. Pasó de 197.000 en el año 2020 de corbatas a 140.548. Bufandas se redujo de Profe, 30.000. perdón, pero ese resultado pues está viendo es el de este domingo pasado o el Sí. del anterior. No, el de este domingo pasado, el de la segunda ronda. Estos datos son de Ya, la segunda ronda. pero yo no sé, nosotros no participamos en esa segunda. ¿Se quedó estático? Sí, acuérdense lo siguiente, si ustedes no toman decisiones, el sistema posiblemente deje las mismas decisiones que ustedes habían tomado en el anterior periodo, y estuve leyendo que incluso hay algunas decisiones que él las toma por ustedes si ustedes no las toman. Ya, listo, sí, porque bueno, sí, claro. Entendido, siga, profe, qué pena. Bueno, no, tranquila. Y bueno, este de Spain 10, sí, como ustedes ya saben, una destrucción de valor, y aquí estamos constatándolo con esa reducción, por ejemplo, en la cantidad de unidades producidas. En la capacidad de la producción sí no hubo ningún cambio, pero pues eso tampoco es que influya mucho. Las unidades vendidas también se redujeron. Vamos allí, por ejemplo, de corbatas pasó de 196.992 en el 2020 a 140.798 en el 2021, ¿cierto? Los costes, mire, se mantuvieron. Costo unitario de materia prima se mantuvo en 1,92 para corbatas en el 2020-2021, y bufandas también, sí, ustedes de pronto no tomaron la decisión, sí, por X o Y motivo, pero si mantuvieron los mismos que tenían en el año 2020, pues miren que eso afectó, sí, afectó en forma considerable lo que fueron los ingresos y la creación de valor en la empresa, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, la competencia, que fue Smart One, sí se concentró o sí logró reducir los costos, y obviamente eso evitó que destruyeran valor. ¿Ok? Sí, en costes de en costes de fabricación sí hubo una reducción, sí, de 1.771.052 en corbatas a 1.309.829, lo cual está muy bien. Y lo mismo en costes de logística y en costes de almacenaje, ¿sí? Sí, en todos hubo una reducción, pero de pronto fue
la amplitud de gama, sí. De pronto fue eso lo que evitó que la empresa destruyera valor, porque ustedes, al igual que Smart One, también redujeron los costes de fabricación de ventas, de logística, de almacenaje, hasta de no calidad. Vea, interesante eso. Sí, profe, no sé, ahí ya, yo no sé si fue que un compañero, yo creo que Fabián ingresó, pero él creo que alcanzó a hacer algo, pero la plataforma se le cayó y no sabemos si alcanzó a guardar o no. Ahí fue donde, digamos, se presentó también la falla. Pero bueno, Bueno, correcto. Gracias, Viviana. Ujú. igual el primer informe fue subido al foro, ¿no, profe? Del primer ejercicio. Sí, sí, correcto. Eso les iba a comentar. Recuerden que tienen que subir, digamos, tienen que completar el plan de negocios que habíamos creado desde el inicio, que falta por llenar, por completar los demás puntos que están ahí abajo. Entonces, por favor, para que lo incluyan dentro del foro antes del domingo, ¿sí? Y a partir de este domingo, o sea, a partir del lunes, ¿sí? Del lunes 11 hasta el 17, tienen tiempo suficiente para elaborar las diapositivas, o sea, la presentación de los resultados obtenidos en las 3 sesiones del curso, ¿cierto? Como no van a caber los resultados de todos de las 3 sesiones, porque pues el espacio es limitado, pues concéntrese en la variación última, 2021-2022, ¿cierto? Porque en la última sesión van a tener los resultados del 2022. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, perfecto. ¿Qué más vemos allí? Bueno, sí, el beneficio neto, obviamente, se incrementó de menos 91.349 a menos 116.515. Esto es para Spain 10, ¿no? Eso, pues, obviamente, impacta, ¿no? Impacta la generación de valor en la empresa. Los pasivos, bueno, el total pasivo corriente se redujo, lo cual está muy bien. Ya, los proveedores, bueno, eso sí no está tan bien. Ustedes redujeron los proveedores, o sea, las cuentas por pagar a proveedores. Eso influye ¿en qué? Bueno, digamos que en términos de liquidez es favorable, pero también en términos de potenciales ventas, pues eso va a limitarlas un poco, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, este es el cuadro de los indicadores clave. Vemos allí que en rojo es porque hubo una disminución. Vemos allí estas flechitas hacia abajo blancas con el fondito rojo. Ahí hubo destrucción de valor, sí, hubo variaciones negativas, sí, variaciones negativas. Y los que están en verde fueron positivas. Sí, como les comenté, la liquidez sí tuvo una leve mejoría. El fondo de maniobra también, sí. El pasivo corriente sobre pasivo total, o sea, como quien dice la solvencia, tuvo una pequeña mejoría, ¿sí? Y el ratio de endeudamiento también se redujo del 0,9 al 0,7. Los que están en color azul es que no hubo variación, ¿sí? Los rojos que hubo una variación negativa y los verdes que hubo una variación positiva, ¿correcto? O sea, algo pues positivo para la empresa, ¿sí? Bueno. Aquí en Spain 10, en lo que es cuenta de resultados, vemos allí los que tienen óvalo o un óvalo de color rojo es porque hubo una reducción en los ingresos, ¿cierto? En este caso, entre el año 2020 y 2021, vemos allí como de 3.646.339 se redujo a 2.611.673, ¿cierto? O sea que fue grande, prácticamente 1.000.000, ¿cierto? Casi 1.000.000 de diferencia, aproximadamente. Entonces, eso va a impactar enormemente esa creación de valor, esa generación de valor. Los de color verde sí fue algo positivo. Por ejemplo, los costes de fabricación se redujeron. Los que dijimos, los costes se redujeron. Eso fue una buena táctica. Lo que faltó fue la cuestión de la amplitud y de la cuestión de mirar a ver, por ejemplo, la inversión que se hizo en calcetines, mirar a ver si de verdad vale la pena o como dice Robert, más bien dedicarle muy pocos recursos a calcetines y aumentar más bien los que sí tienen un mayor margen de ganancia, que son corbatas y bufandas, ¿no? Eso sería como una buena opción.
Miren, los gastos de marketing. Los gastos de marketing, esa decisión de pasar de 145,000 que habían mantenido en el año 2020, porque venía de 145,000 en 2019 a cero, no es una buena opción. Eso pudo haber influido en los ingresos. ¿Sí ven? ¿Sí ven ese cero? Eso es una Sí, sí, variación. profe. Sí, Sí, un error tal vez, quién sabe, pero pues de acero, eso no cabe en ninguna, en eso ninguna no tiene ninguna mente. lógica. No tiene lógica porque es que hoy en día, digamos, los Eh, gastos de marketing son los que influye. apalancan pues una gran Exacto, cantidad de ventas. exacto, exacto. Algo raro pasó ahí. Sí, es que manejar el simulador entre varios es complejo, ¿no? Es complejo. Tienen Nos que tener confianza, ¿sí? Digamos, una Confianza persona. y comunicación, porque si uno, cada cual Exacto. entra por su parte y hace lo suyo sin articularse con lo demás, pues ahí es donde de pronto se cometen los errores. Ok, sí, muy bien. Bueno, pero esto igual eso es para aprender. Aquí Sí, súper bien. la empresa en la vida real no existe, pero eso ocurre en las empresas, ¿sí? Eso ocurre igualito en las empresas. Hay pero casi siempre es entre el jefe superior encargado y el que se encuentra debajo, ¿sí? Le dice al de abajo, mire, usted encárguese de eso, y muy posiblemente el jefe al final llega y dice, uy, no, yo creo que más bien esto, y cambia las decisiones. No estoy diciendo que eso sucedió, pero digo que eso sucede en algunas empresas, sobre todo pymes, que no siguen unos protocolos pues súper bien definidos sobre usted se encarga de esto y lo otro, y eso obviamente afecta los ingresos de la empresa, ¿no? Bueno, pero todo esto, como habíamos dicho anteriormente, simplemente para aprender. Sí, gastos de investigación y desarrollo también tuvo una variación, menos mal no fue de cero, pero también fue grande esa disminución de 215,905 en el 2020 a 41,905, ¿no? Bueno, sí, y eso ocurre en muchas empresas. Muchas empresas creen que reduciendo los costos y gastos, independientemente de qué sean, que eso va a mejorar automáticamente los ingresos. Y resulta que no es cierto. Existen otras formas, por ejemplo, siendo más eficientes o invirtiendo más en lo que habíamos hablado de la amplitud, en el marketing, la publicidad, etcétera, etcétera. Eso, o reduciéndolo levemente, pero buscando, por ejemplo, en la vida real, otras compañías que presten estos servicios ustedes saben, de comercialización, de búsqueda de nuevos clientes, etcétera, que pueden ser más eficientes a los que actualmente tiene contratada una empresa, y eso obviamente es con la experiencia que se va identificando, y pues eso a la larga con el tiempo la empresa se va volviendo más experimentada a la hora de seleccionar con cuáles empresas es que obtiene unos mejores resultados. Y como ustedes saben, esas empresas de publicidad que prestan esos servicios, si no es que lo hace la empresa directamente, suponiendo que lo contrata, que lo subcontrata, pues ellos son muy buenos para diferentes tipos de mercados y de productos, ¿no? Pues una empresa puede ser muy prestigiosa para un tipo determinado de mercado o de productos o gama de productos, pero para otros no. Entonces todo eso toca conocerlo para poder, digamos, asegurar que esa inversión que se hace en publicidad o en marketing, pues arroje los resultados que se esperan conseguir, ¿no? Bueno, continuamos. Los indicadores clave, bueno, este prácticamente ya lo hemos visto anteriormente en el cuadro de color rojo y verde, ¿sí? Los indicadores clave. Esto es lo mismo. Bueno, a mano derecha sí tenemos el análisis del área de producción, ¿cierto? Este es de Spain 10. Bien, miren, lo mismo que en la total capacidad de producción, vemos que ni Smart One ni Spain 10 hicieron ningún cambio, mantuvieron la misma capacidad de producción. Eso está bien, ¿sí? Porque pues solamente se van a analizar de 3 años, no vale la pena hacer una inversión en, por ejemplo, montar una nueva planta de producción si solamente se van a jugar o se van a visualizar 3 años. Eso es una muy buena decisión. Lo que se hizo fue internamente redistribuir las capacidades de producción para cada uno de los productos. Ok, ujú. Eso fue lo Pero que ya, se hizo, pero pues mantener la misma capacidad, no, pues aumentar la capacidad exacto, o incurriría en gastos adicionales, en costos muy altos. exacto, muy bien, porque es que también había la opción
de invertir, pedir un préstamo y aumentar, digamos, la capacidad de producción de la empresa, montando obviamente una nueva fábrica en otro lugar, pero eso no da buenos resultados. Pero, o sea, tomaron una buena decisión, al no apostarle a eso. La cantidad de unidades producidas, pues sí, ya hemos visto que se redujeron, el porcentaje de ocupación de la fábrica se redujo, sí, se redujo, del 91,6% al 65,4% entre el año 2020 y 2021 para corbatas. Para bufandas pasó del 100% que tenía de ocupación al 68,8% y calcetines del 70,5 al 51,3, ¿cierto? Bueno, y las unidades vendidas, como ya vimos, pues también se redujeron. Miren, inventario de producto terminado, no tienen nada. Eso está muy bien. Pero, bueno, es bueno y malo. Por el punto de, digamos, de necesidades operativas de fondos, pues está muy bien. Pero ¿qué pasó si se quedaron sin inventario y si pudieran haber vendido más? ¿Sí? Entonces se convierte en una limitante, ¿no? Bueno. En cambio, unidades en inventario de materia prima, sí, bueno, pero se redujo para corbatas y también para bufandas y también calcetines. Pero en producto terminado, sí, no fue lo mismo. No, esperen un momento. No, yo me estoy confundiendo. Aquí es solamente el título y aquí sí es las unidades de inventario. Sí, perdón. Ajá. No, sí hubo una reducción. Unidades de inventario hubo una reducción. Por ejemplo, en corbatas pasó en el 2020 de 4.565 a 3.315. Hubo una reducción. Lo mismo en bufandas, 694 a 337. Y en calcetines, 652 a 474. Pero como les dije, eso es bueno y malo a la vez, ¿cierto? Bueno para el indicador de capital de trabajo neto operativo o necesidades operativas de fondos, ¿cierto? Pero pudo haber, como dije anteriormente, pudo haber limitado las ventas, ¿sí? Se redujeron, ¿sí? Bueno. Perdón. Y esta última tiene que, bueno, con los costos unitarios de elaboración, ¿cierto? Muy similares a los de Smart One, ¿sí? El costo unitario de materia prima, también muy similar. Y los ingresos por producto, bueno, eso ya los habíamos visto anteriormente. Bueno, esto entonces era como simplemente un comparativo para ambas empresas respecto a la simulación. Ahora vamos a ver un pequeño repaso sobre conceptos sobre el libro de caja y el arqueo de caja. El libro de caja es uno de los libros auxiliares más usados. En él se lleva registro de todo el movimiento de cobros y de pagos en efectivo y del saldo de caja. Las columnas que hay en ese libro está formado por fecha, conceptos, ¿sí? O sea, por ejemplo, las cuentas, conceptos son los nombres de las cuentas, el debe, el haber y el saldo, ¿sí? Aunque hay veces también que pueden encontrarse los encabezamientos de cobros, pagos y saldo, pero pues es lo mismo. En este libro los saldos son arrastrados, es decir, después de cada asiento se computa en saldo. Bueno, eso no es importante. Para el cuadro de esta cuenta, el total de los cobros menos el total de los pagos debe ser igual al último saldo. Eso pues con los avances que ustedes hicieron y publicaron dentro del foro, yo me di cuenta que así lo están haciendo, está perfecto. El arqueo de caja es un análisis efectuado sobre las transacciones en efectivo realizadas durante un periodo de tiempo determinado para verificar que todas las operaciones están contabilizadas y registradas por sus importes correctos, buscando con ello que coincida el recuento con el saldo del libro de caja. Su objetivo, ¿cuál es el del arqueo de caja? Pues es comprobar que la contabilidad y los registros de la empresa se adecuan a la realidad. Es preciso efectuar periódicamente controles sobre los medios más líquidos al efectivo y verificar que sus saldos contables se adecuan a los saldos reales, ¿cierto? El libro auxiliar de caja acumulado. El uso del formato del libro de caja columnado es muy práctico en la contabilidad, ya que no solamente se lleva el control de los ingresos y salidas de caja, sino al mismo tiempo se va registrando cada movimiento en la cuenta correspondiente que lo ha originado.
hay que tener en cuenta que tratarse de contabilidad de partida doble, ojo, es muy importante, cada asiento en el debe de caja se balancea con otro asiento en el haber de otra cuenta, ¿cierto? Y cada asiento en el haber de caja se balancea con otro asiento en el debe de otra cuenta, ¿cierto? Digamos que para el ejercicio, pues eso no se ve claramente. Sin embargo, yo hice un ejemplo, ¿cierto? Si quieren se los voy a mostrar. Permítanme un momento. Para ver cómo es que se hace en la vida real, ¿no? Con las cuentas T. Entonces, permítanme un momento. Ok. Ok, aquí lo tenemos. Lo hice con base en un avance que hizo el compañero de ustedes, David. Ok. Bueno, aquí lo tenemos. Listo. Te voy a compartir nuevamente la pantalla. Miren, aquí tenemos el mismo nombre de la empresa que ustedes están analizando, ¿cierto? Ahí se registraron, ¿cierto? Los movimientos, los conceptos, ¿cierto? Entonces, las entradas son ingresos, las salidas son egresos y el saldo. Miren lo siguiente. Para esta transacción, que es la que tenemos aquí de color azul, que fue un ingreso, ¿cierto? Fue, como dice allí, ¿qué sucedió? La empresa recibe un cheque por parte de RAM para pagar la factura número 635. Eso es un ingreso, está bien, pero ¿cómo se registra esto en las cuentas T? Se registra de la siguiente forma. Resulta que había inicialmente una cuenta por cobrar que es de naturaleza débito en esta cuenta T13 de 1305, cuentas por cobrar cliente, ¿cierto? Lo pongo siempre en color rojo lo que había inicialmente, ¿cierto? Y nosotros como estamos recibiendo, o la empresa, perdón, está recibiendo 2.985,66 producto de ese cheque, ¿cierto? De ese cheque que, que le que le emitió RAM, ¿cierto? Y que se va a canjear en la empresa, ¿cierto? En la empresa JJ International. Entonces, ¿qué ocurre? Había inicialmente una cuenta por cobrar, ¿cierto? Entonces, como hacemos una partida doble, ¿cierto? Entonces, acreditamos esa cuenta 1305 por ese valor, o sea, los 2.985,6, y debitamos en la cuenta caja menor los 2.985,66, que lo he puesto color azul. ¿Ok? ¿Sí está eso claro? Sí, profe, ¿puedo aumentar un poquito, por favor? No veo nada. ¿Está pequeño? Bueno, ahí. Ahí ya estoy viendo mejor, sí, señor. Ok. Espero, pongo un poquito más grande. Ahí. Bueno, y voy a poner esto más acá. Bueno, listo ahí. ¿Sí? ¿Se mejoró? Sí, profe. Ok. Bueno, perfecto. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar, cómo es que eso se maneja en términos contables y manejando las famosas cuentas T, ¿cierto? Y ahí yo anoté, partida doble. Entonces, debito en la cuenta T, bueno, no es 1105, sino 1305, qué pena, 1305, ¿cierto? Caja, eh, ah, no, perdón, este es 110510, 110510, que es caja menor. Caja menor. Y acredito la cuenta 1305 de cuentas por cobrar a clientes. ¿Ok? Eso fue lo que se hizo en ese momento. Se acreditó esta cuenta 1305 y se debitó caja menor, que es la 110510, ¿cierto? Bueno, y la siguiente operación fue el pago, ¿cierto? La empresa, o sea, JJ International, emitió un cheque a la empresa Limpiezas Blanco, ¿sí? La factura número 88, con ese cheque 806998, ¿cierto?
¿Eso qué representa? Como está ahí bien registrado, un egreso, una salida de dinero. ¿Y cómo se registran las cuentas T? Entonces, en dos cuentas. Está una cuenta 2335 que se denomina costos y gastos por pagar, ¿cierto? ¿Por qué lo hemos colocado allí? Porque la empresa, digamos que utiliza, bueno, la empresa se llama Limpiezas Blanco, o sea que muy posiblemente los productos que le vendió a la empresa J&J International fueron productos de limpieza que la empresa no utiliza, o que la empresa, perdón, utiliza para su consumo, ¿sí? Para el consumo interno de la empresa y no tiene que ver con la operación pues diaria de la empresa J&J, ¿cierto? Entonces, todas esas cuentas por pagar que no son, que no corresponden a la operación misma de la empresa, se registran allí en la 2335 costos y gastos por pagar. Por el contrario, si fueran, digamos, insumos, materia prima, que sí tiene que ver con la operación de la empresa, con la razón de ser de la empresa, entonces lo registraríamos en cuentas por pagar a proveedores, porque esos sí son proveedores de la empresa, ¿correcto? Bueno, entonces, igual que en la anterior cuenta de cuentas por cobrar, pero este caso es costos y gastos por pagar, había inicialmente una deuda, ¿cierto? Por 1,199,85 y porque su naturaleza es crédito, ¿cierto? Entonces, como yo lo voy a pagar, o sea, voy a sacar de mi caja menor, bueno, primero lo voy a sacar de bancos y después de caja menor, yo entonces voy a hacer la siguiente partida doble. Voy a debitar, ¿sí? Que es como restar o disminuir esa cuenta por pagar de 1,199,85 y voy a acreditar bancos, ¿cierto? Por ese mismo valor, 1,199,85, ¿sí? Este es como, digamos, este color azul significa como la segunda, bueno, en este caso la primera operación, ¿cierto? La primera operación. Y después, ojo con lo siguiente, voy a manejar o voy a llevar ese valor del, digamos, esos 1,199,85 voy a realmente sacarlos de la caja menor, ¿cierto? ¿Cómo hago? De la cuenta bancos, debito 1,199,85 y acredito ese mismo valor en caja menor, que va a representar una salida efectiva de dinero, ¿cierto? Y al netear, digamos, esta cuenta T, ¿sí? Es decir, al saldo inicial que yo tenía, 1,986,95, le sumo ese cheque que recibí por 2,985,66, le resto esa salida de dinero de 1,199,85 por el cheque que yo emití, me arroja un saldo de 3,772,76, que también es el mismo que tenía registrado en este caso David, aquí en la columna de saldos, ¿correcto? Entonces les hice este simple, pues, explicación para que ustedes vean cómo es que se anota o se registra la partida doble en las cuentas T. Yo en el ejercicio, pues, se los acepto así como por ejemplo lo hizo David, que es simplemente una columnita de los ingresos, los egresos y los saldos, ¿cierto? Pero en la vida real y en términos contables, así es que toca hacer para llevar una, digamos, un control estricto y completo y legal, pues, de todas las cuentas, ¿cierto? Miren, por ejemplo, que las cuentas deben quedar en ceros, ¿cierto? Y aquí lo vemos. Aquí este 1,199 de crédito con este débito quedó en ceros, lo mismo las cuentas por cobrar, lo mismo los bancos, ¿sí? Obviamente caja menor, sí, obviamente tiene un saldo débito, ¿cierto? De 3,772,76, ¿ok? Bueno, ¿hasta ahí todo claro o hay alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿puedes subirle un momentico para mirar la estructura de arriba? Sí. Bueno, entonces, bueno, entonces vamos a entrar dentro de la plataforma. Entonces, permítanme. ¿Ya podemos pasar, Viviana? Sí, profe, sí. Ok. Bueno, vamos a entrar entonces a la plataforma y le mostramos a
a mis ladies dónde están los indicadores clave. Bueno, entonces voy a compartir nuevamente la pantalla. Listo. Aquí entonces están dentro de la competencia. Ustedes le dan a competiciones, clic a competiciones, allá a mano izquierda. Luego le dan clic a entrar, ¿cierto? Corbatul. Esperamos un poquito a que cargue, se demora un poquito. Bueno, mientras esto abre, vamos a ver lo que tenemos pendiente, que es esto. Esto es lo que yo voy a revisar, ¿sí? Esto es lo que yo voy a revisar con más detenimiento, pero ojo, para poder ustedes armar este presupuesto efectivo del año 1, que está dividido por trimestres, pues obviamente tienen que soportarlo. Digamos que los argumentos de esto, que es lo que ustedes deberían entregar a la gerencia, ¿sí? Pues está soportado por las diferentes tablas, ¿cierto? Estas tablas que ya hemos visto, si no estoy mal, hasta CIF la vez pasada, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos en CIF, ¿cierto? Estos valores. Materia prima indirecta, que es el 60% de lo que nos dice el ejercicio, que digamos que es 60% en el primer trimestre y el restante sí, lo completo los 550,000, que son de materia prima indirecta. Aquí arriba lo dice. Profe, ¿ese es el presupuesto de tesorería o ese qué ejercicio es? Este es la, digamos, la actividad 1, parte B. Actividad 1, parte B. ¿Ok? Que es presupuesto de tesorería, sí, correcto. Sí, profe, continúe. Ok. Así, aquí dice, ojo, la MPI, o sea, la materia prima directa, es de 550,000 el trimestre y se cancela el 60% en el periodo y la diferencia en el periodo siguiente. ¿Ok? Entonces, en el primer periodo ponemos el 60%, pero entonces ese 40, aunado a los 60, o sea, los 60 del trimestre 2, más los 40 que tenía pendiente del trimestre 1, entonces por eso, a partir del segundo trimestre, pues se va completamente los 550,000, ¿ok? Para que sepan exactamente que estamos siguiéndolo de acuerdo al enunciado, ¿sí? Aquí, ¿sí ven? Entonces, el 60% en el primer periodo, o sea, primer trimestre. Y luego aquí se unen el 60% que son los 330,000, más la diferencia que son 120,000, perdón, que son 220,000, se llevan de esto que está aquí pendiente, ese 40%, se lleva para el segundo trimestre y queda completo. Y la misma lógica se aplica para el trimestre 3 y para el trimestre 4, ¿sí? Entonces, por eso fue que tomé los 550 completicos para el segundo trimestre y de ahí en adelante, ¿cierto? Bueno, los servicios públicos son 120,000, ¿cierto? Por mes, como tenemos es una distribución por trimestre, pues simplemente lo multiplicamos por 3 y arrastramos. Y lo mismo los otros gastos que son de mantenimiento son 85,000 por mes multiplicado por 3 para tener el valor trimestral, son 255,000, luego arrastramos hasta el final y ahí tenemos entonces los totales de CIF por trimestre, ¿cierto? Luego viene la siguiente tabla, que es la de materia prima indirecta. Aquí entonces nos dice que la materia prima indirecta del periodo anterior, como estamos en el primer trimestre no hubo, porque ese es del periodo anterior, pues lo dejamos en 0, ¿cierto? Pero aquí en el trimestre 2, entonces sí, se calcula ese 40% de los 550,000, que son los 220,000, y pues como dije anteriormente, eso se repite para los demás trimestres. El restante 60%, pues lo tenemos, ese sí obviamente en el primer trimestre lo consideramos, que son los 330,000, y se va repitiendo en los demás trimestres, ¿cierto? Es como sí, es como esto mismo, es esto mismo, pero entonces para esta tabla que corresponde exactamente a materia prima indirecta, ¿cierto? Es lo mismo. Luego tenemos una tablita de gastos de administración y ventas. Allí entonces hemos considerado gastos administrativos, ¿cierto? Que ahí lo dice el ejercicio que son 250,000 al mes multiplicado por 3 porque tenemos
una distribución por trimestre me da los 750.000, que como vemos allí es igual para todos los trimestres. Y si tenemos una variación es en estos gastos de nómina. Dice allí, viene de la tabla 15. Entonces, este valor cuando vayan a armar la tabla no lo colocan o lo referencian más adelante. Ahorita vayamos en orden, ahorita les muestro lo de la tabla 15. En la tabla 12, bueno, en esta tabla de gastos administrativos y ventas están gastos administrativos, gastos de nómina y gastos de ventas. Los gastos de ventas, pues dice allí el ejercicio que son 180.000 ¿por qué lo multipliqué por 1.5? Porque dice el ejercicio que es cada 2 meses, ¿cierto? 2 meses respecto de 3 meses es 1.5, entonces por eso multiplico por 1.5, eso me da 270.000, que como vemos es igual para los demás trimestres. Y este total de gastos es pues simplemente la sumatoria de esos 3 diferentes gastos para cada uno de los trimestres. Luego tenemos el cálculo de la nómina solamente del administrador. Anteriormente habíamos hecho el cálculo de los 2 operarios, este es solo para el administrador. El salario básico de él es de 1.100.000. Suponiendo que, vamos a suponer que estos son pesos, como son menos de 2 salarios mínimos, entonces colocamos el subsidio de transporte que son 106.454, ¿cierto? La sumatoria es el salario básico más el transporte, nos da el total de vengado, ¿sí? En este caso 1.206.454. Luego calculamos salud y pensión, ¿con base en qué? En el salario básico, ¿no? Entonces, 4% de 1.100.000 es 44.000, ¿cierto? Que es para salud. Para pensión también, estos son deducciones, ¿no? Esto no es lo que aporta el empleador, sino deducciones, ¿cierto? Y de la pensión también es 4%, se les cuenta el empleado 4%, que también da 44.000, o sea que la sumatoria de salud y pensión nos da 88.000, ¿cierto? Y el neto pagado es simplemente al total de vengado le restamos total de deducciones y nos da 1.118.454, ¿cierto? Está repetido porque pues hay un solo administrador, ¿no? Este es un caso hipotético, obviamente. En la tabla número 13 tenemos los aportes patronales y parafiscales del administrador. Entonces ahí que hemos calculado la salud o qué son esos aportes patronales, que lo que pone o lo que aporta el empleador para salud, pensión, ARL y para fiscales. Ustedes saben, salud es 8,5%, pensión es lo que aporta el empleador es 12% para completar 16%. La ARL para en este caso un riesgo de tipo 1 es de solo 0,52%, ¿cierto? Y los parafiscales son el 9%, ¿cierto? Entonces aplicamos esas fórmulas y listo. ¿Sobre qué? Sobre el salario básico. ¿Ok? Listo. Tenemos allí 330.220, que es la sumatoria de esos 4. ¿Cierto? Luego vienen las prestaciones sociales, ¿cierto? Las prestaciones sociales, entonces, ¿cómo son? Las cesantías, ¿cierto? Las cesantías corresponden ¿a qué? A el total de vengado, o sea, el total de vengado, ¿o qué dice la ley que corresponde o qué es el total de vengado? Es el salario básico más las comisiones más el auxilio de transporte. Como en este ejercicio no se habla de comisiones, pues simplemente sumamos el salario básico y el auxilio de transporte, ¿cierto? Y las cesantías, como ustedes saben, es un salario, ¿cierto? Por cada año trabajado. ¿Y cuándo se paga? A ver si se acuerdan. Un trabajador que empezó el 1 de enero y finalizó el 31 de diciembre, la empresa le paga las cesantías ¿hasta qué plazo tiene? Febrero del otro Antes año. del 14 de febrero del siguiente año. Muy bien. Muy bien. ¿Y los intereses? Porque no son iguales. En enero, ¿no? El 12% de las cesantías. Miren lo siguiente. Viviana casi lo tuvo perfecto, pero no, miren. Hasta el 31 de enero se pagan las cesantías, o sea, el primer mes del siguiente año hay plazo para pagar las cesantías. Y los intereses tiene 15 días más. Hasta el o sea, 14. hasta el 14 de Sí, febrero. pero muchas entidades lo entienden que tienen hasta el 14 para pagar completo. Bueno, sí. Mm. Y seguramente no hay ningún tipo de sanción, por eso entonces las empresas lo hacen los dos Sí, hasta el sí lo 14. hace. Bueno, perfecto. Viviana conoce muy bien de esto, eso yo lo sé. Bueno, entonces ya las cesantías ya lo vimos, los intereses de cesantías son
el 12% anual, o sea, 1% mensual. ¿Sobre qué? Sobre el valor de las cesantías, ¿cierto? La prima de servicios, ¿a qué corresponde? ¿O cómo se calcula? Con base en el total de vengado, ¿sí? Es la mitad, miren, es la mitad del total de vengado, ¿sí? Es la mitad del total de vengado. Esa es la prima de servicios. Se paga, la mitad en junio, bueno, sí, en final de junio y el otro en diciembre, ¿cierto? Y las vacaciones, esos son también medio salario, pero no sobre el total de vengado, sino solo sobre el salario básico. Por eso son 550,000. Y corresponde a medio salario, ¿cierto? Medio salario y se paga obviamente al final del año, ¿sí? O la finalización del contrato, si hay una finalización de contrato. Bueno, la sumatoria de esas prestaciones sociales nos da en este caso 2.504.455, ¿cierto? Y luego tenemos la siguiente tabla, que es valores pagados de la nómina del administrador. Entonces aquí está pues, digamos, conglomerado o agrupado la nómina del administrador, que tomamos obviamente de qué valor, del valor mensual, o sea, el total de vengado, que son el 1.206.000, y multiplicado por 3 porque lo hemos organizado por trimestres, ¿cierto? Lo mismo hacemos con el trimestre 2, el 3 y el 4, y como ustedes ven es pues lo mismo. Las prestaciones sociales y parafiscales. Entonces ahí sí es diferente. Este valor, ¿de dónde lo hemos tomado? Simplemente miren lo siguiente. Como dice el ejercicio, porque el ejercicio dice, ¿sí?, que esto es una normativa de España, ¿cierto? Porque este ejercicio lo tomé de España. Se están tomando 2 meses y se paga en el tercero, ¿sí? O sea, prestaciones sociales de los 2 primeros meses, en este caso enero y febrero, y se paga en marzo, ¿cierto? Entonces, por eso, en este caso, es que se ha tomado el valor mensual y se ha multiplicado por 2, ¿cierto? Y en cambio, para el trimestre 2, 3, bueno, los demás trimestres sí se tomó completo. Se tomó completo multiplicando por 3 estas prestaciones sociales. ¿Ok? 330.220 por 3 nos da esos 990.660. La prima de servicios, pues ya tenemos aquí calculado cuánto es lo que se paga al año. Entonces simplemente lo relacionamos, perdón, en el año no, este es o sea, es un salario al año, pero entonces se pagan mitad en junio, ¿sí? Por eso coincide con el trimestre 2, y el restante, la otra mitad, en el cuarto trimestre, o sea, en diciembre, ¿cierto? Suponiendo que este trabajador, pues, trabajó todo el año, ¿no? Todo el año desde enero hasta diciembre, ¿cierto? Y las vacaciones es un salario, pero no un salario, o sea, un salario básico, perdón, la mitad de un salario básico, y obviamente al final del año, ¿sí? Ok. Entonces, digamos que este total de gasto nómina del administrador, pues está entonces ya organizado por trimestres. Y esta, como ven allí, es lo corresponde a la tabla 15. Estos mismos valores los vamos a relacionar o referenciar aquí arriba, donde dice gastos de nómina, ¿sí? Gastos Profe, de nómina. ahí en las salidas no se incluyó lo de las cesantías ni los intereses. Ah, ¿no coloqué las cesantías? No lo veo. Entonces venga, los colocamos acá. Profe, ¿y lo de las prestaciones sociales y eso no se suman también las deducciones que le hacen al trabajador? No, porque ese ya lo dijimos, mire, aquí en el neto pagado ya le quitamos esas deducciones de salud y pensión. Mire. Claro, pero la empresa hace las deducciones y la empresa es quien debe pagar, ¿no? Ella no está Sí, comprometida a hacer esa erogación. No es una mi- salida mi- efectiva. mire lo siguiente. Bueno, ya me acordé de lo siguiente. Mire lo siguiente. La empresa tiene que desembolsar esto. Digamos, en este ejemplo, 1.206.454. Al trabajador solo se le van a deducir 88.000, pero él tiene que pagarlo todo, ¿sí? Él tiene que, digamos, en efectivo o realmente desembolsar esto, 1.206.454 a la empresa, pues, de salud y de pensión. Le tiene que desembolsar eso, ¿cierto? Perdón, a la empresa no, a la empresa le tiene que dar 44.000 a la de salud y 44.000 a la de pensión, qué pena. Sí. Pero digamos lo que él deduce de sus estados financieros es completo.
sea incluyendo lo de la deducción que le hace al trabajador, ¿cierto? 1.206.454, ¿ok? Ahora, lo que recibe el empleado sí es quitándole la deducción, o sea, 1.118.454, ¿ok? Miren que al sumar estos dos, la deducción y el neto pagado, pues es lo mismo que el total de vengado, ¿cierto? ¿Ok? Pero sí, usted tiene razón, la salud, pensión y ARL no lo relacionamos, ¿cierto? Ah, no, perdón, cesantías, intereses, prima y vacación. No, sí lo relacionamos. Espera un momento. Ajá. Ah, no, cesantías no. Cesantías e intereses. Sí, tiene toda la razón. Cesantías en... Ah, no, pero mire, es que... No, esto no es un error. Eso no es un error. ¿Sabe por qué, no? vamos a suponer que la empresa, ¿sí? O más dicho, no le vamos a prestar atención a lo que tenía anteriormente la empresa. Como el trabajador está en este año, en este periodo, trabajando desde enero hasta diciembre, las cesantías y los intereses de cesantías se los voy a pagar ¿cuándo? El siguiente año. Y como yo solamente estoy pidiendo es el presupuesto de tesorería de un año, pues entonces por eso fue que no lo agregué, es por eso. ¿Ok? Las cesantías y los intereses de cesantías. Miren que la prima de servicios y vacaciones sí están aquí considerados, miren. Prima de servicios y vacaciones. ¿Ok, Robert? Sí, podemos vernos aquí cuando se calculó también la nómina de los operarios, es que ahí creo que sí se estimó, es que usted trata de replicar el ejercicio y tuve unos, Espere y revise. Espere y revise. y no sé si estaba llevando otros valores, o sea, no entendí el valor que estaba tomando ahí. Aquí. Este es, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Bueno, voy a poner aquí la fórmula. Ok, aquí pusimos el total de vengado. Es que es nómina, ¿sí? Ah, no, bueno, seguridad social no es nómina nomás. Nómina. ¿Cierto? Nómina. Prestaciones sociales y para fiscales, vamos a verlo. Ese se multiplicó, bueno, para el primer trimestre se multiplicó 2 por el total que incluye ¿qué? Incluye salud, pensión, ARL y para fiscales, ¿cierto? De los dos operarios. ¿Sí? Ahí está correcto. Pero se multiplica por 2, pero está tomando el total, ¿no estará bien duplicarlo? No sé, no entendía. Lo que pasa es que estos valores son mensuales. Estos valores son mensuales y ya le digo por qué fue que el primero se multiplica por 2. Ah, por los pagos, ¿no? Que paga cada 2 meses la seguridad social. Eso, exactamente, por eso. Ah, ok. Es por eso. Exactamente. ¿Sí está claro o no? Es por lo que lo dice el enunciado, ¿cierto? Pero en la vida real ustedes saben que no es así, ¿no? Es cada mes se va causando y se va pagando, ¿no? Bueno. Bueno. Y en las primas, ok. La prima de servicios, sí. Ahí sí toca multiplicarla es por ese valor por... Es que no, es ahí, profe. Ahí está tomando, eso ya está... Este valor de la prima, que es medio salario del... el básico. Sí, del devengado. Sí, señor. Listo. Acuérdense que se toma para devengado tanto cesantías como prima de servicios y vacaciones si se toma es el salario básico. ¿Okay? Por eso no dan iguales estos valores. Por lo que hay un transporte, un auxilio de transporte. ¿Bien? Bueno. ¿Qué más? Bueno, ya lo vimos. Bueno, ahora ya viene lo de el IVA generado. ¿Sí? Este es simplemente desglosar la información, ¿cierto? Tenemos estos valores, ¿cierto? En este caso, el IVA generado, que lo tomamos de la tabla que está ahí arriba, que es la celda C86, que fue la que calculamos inicialmente acá, ¿cierto? Que es el IVA del 16% repercutido porque influye sobre las ventas, ¿cierto? En este caso,
es el 16% sobre 21.500.000 para el primer trimestre, y eso lo dividimos entre 3, ¿cierto? Para desglosarlo por meses. Voy a explicar este primer ejemplo y luego entonces ustedes lo ven que eso mismo se replica para los demás trimestres, ¿cierto? Entonces luego creo una columnita que me va a desglosar mes al que corresponde, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí no hay ningún cambio, enero, febrero, marzo, luego abril, mayo, junio, hasta diciembre. Aquí viene el IVA mensual, ¿cierto? ¿Qué hemos hecho en el IVA mensual? Simplemente, este total, ¿cierto? Bueno, espera un momento. Porque este es esta es una tabla, ¿sí? Esto es una tabla y esta es otra. Miren que hasta yo me confundí. Voy a ponerle aquí. Esta es una tabla y esta es otra. Bueno, aquí entonces, como les dije, yo parto de este valor del IVA, el IVA repercutido, ¿cierto? Que tengo el valor trimestral y lo divido entre 3 para saber mensualmente cuánto es el IVA, ¿cierto? Lo mismo hago entonces con el segundo trimestre, con el tercer trimestre y con el cuarto trimestre. Ahí no hay ninguna variación y coloco los meses a los que corresponde, ¿cierto? Y lo mismo hago con el IVA descontable, o sea, con el IVA soportado, es lo mismo, ¿ok? Entonces, en este caso, el que tiene que ver con las compras, ¿no? Para el primer trimestre de 720.000, lo divido entre 3, entonces me da cada mes 240.000. El segundo trimestre me da 448.000, que si lo divido entre 3 me da por mes 149.333. Y lo mismo entonces para el tercer trimestre y el cuarto. Ahora, lo que yo ahorita me estaba confundiendo es aquí si hago una variación porque me dice el enunciado del ejercicio que yo los distribuya, ¿cierto? Por bimestre, ¿cierto? En un año hay 6 bimestres. Entonces, ¿yo qué he tomado para mi primer bimestre? Simplemente he sumado los IVA mensual de enero y febrero, ¿cierto? Para el primer bimestre. El segundo bimestre que toma, marzo y abril, ¿cierto? El tercer trimestre que tomo, mayo y junio, ¿sí? Y lo mismo así hasta noviembre y diciembre, ¿cierto? Listo. Entonces, y lo hago tanto con el IVA generado o repercutido como con el IVA descontable o soportado, ¿cierto? Los anoto ahí y saco la diferencia, ¿sí? En que la diferencia entre uno y otro es, entonces ese es el valor de IVA a pagar, ¿ok? Ese es realmente el valor del IVA a pagar, ¿sí? Le he colocado ahí unos meses, ¿sí? Debajito porque hice mes de pago. Entonces, como dijimos al comienzo, lo de el IVA de enero y febrero se paga en marzo. Luego el siguiente, que es el de marzo y abril, se paga en junio. El siguiente, el de que se paga en mayo es porque era marzo y abril. Luego el de mayo y junio se paga en julio, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta que obviamente va a llegar hasta el de noviembre porque el siguiente se pagaría en enero del siguiente año. Y como yo solamente necesito conocer es el presupuesto de tesorería hasta diciembre, pues lo dejo ahí registrado, pero no lo va a considerar. Y ahora lo que hago es organizarlo por trimestre, ¿sí? Como que lo vuelvo a organizar, pero esta vez por trimestre. ¿Y qué es lo que he hecho? Pues simplemente tomo para el primer trimestre solo tomo el primer bimestre, ¿cierto? Como lo vemos allí. Para el segundo trimestre tomo el del bimestre 2, ¿cierto? Pero para el trimestre 3 voy a tomar dos, el del bimestre 3 y el del bimestre 4, miren, ¿sí? Estos dos, ¿ok? Y para el cuarto trimestre tomo solamente el del bimestre 5, que es este acá, ¿ok? Y luego nuevamente, bueno, eso sería entonces el valor a pagar distribuido por trimestre y eso mismo yo voy y lo referencio aquí arriba en mi tabla donde dice presupuesto del año, donde dice IVA, miren que está igualito, son los mismos valores organizados esta vez no por bimestres como posiblemente lo pide la legislación en España, sino por trimestre, ¿ok? Y por último, tenemos la retención en la fuente, ¿sí? Hago una tabla muy similar a la del IVA, ¿cierto? El valor de esos retefuentes los distribuyo, lo divido entre 3 para tener el valor mensual. Lo mismo hago con los demás trimestres, ¿cierto?
Aquí entonces he organizado igual que en el anterior, organizándolos por meses, ¿cierto? El de febrero y marzo lo pago en abril, el de abril, mayo y junio en julio y así sucesivamente. Por eso le puse esos colorcitos y luego aquí lo organicé entonces por esos mismos colorcitos para organizarlo por trimestres. El de febrero y marzo lo metí en el trimestre 1, el de abril, mayo y junio en el trimestre 2, el de julio, agosto y septiembre en el trimestre 3 y el de octubre, noviembre y diciembre en el trimestre 4, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. Bueno. Ok, pues entonces eso sería todo. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Algo sobre la guía que no haya quedado claro? No, profe, todo claro. Todo claro. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, por favor, recuerden, quienes hagan falta, subir su análisis de uno de los indicadores. Veámoslo en la plataforma que falta. Aquí ya entonces pueden observar, ahí está la plataforma. Bueno, en mi caso yo tengo esto, pero ustedes no lo ven. Voy a ingresar al grupo, el grupo 2, ¿sí? Es donde están mis ladies. Y miren, tan pronto yo estoy viendo lo mismo que ustedes ven cuando abren la competencia de Corbatul. Profe, no está compartiendo pantalla. Perdón. Vuelvo a compartir pantalla. Listo. Entonces, les decía yo que le doy clic a estos binóculos, ¿cierto? Para el grupo Spain 10 y me va a abrir exactamente igual que como ustedes les abre en su computador cuando abran el juego Corbatul. Lo primero que ustedes van a ver es la pestaña valor de compañía en la sección de despacho, ¿cierto? Entonces, aquí en la segunda pestaña que dice indicadores clave, entonces ustedes van a escoger uno de sus indicadores, ¿cierto? De estos que ven acá, mire, indicadores clave, ¿cierto? Van a escoger y evolución. Entonces me van a, por favor, analizar la evolución de uno de estos indicadores que ustedes ven acá, que ustedes consideren pues más relevante o que ustedes consideren que es necesario realizarle un análisis sobre su evolución. ¿Ok? Entendido, profe. Gracias, Bueno, profe. perfecto. Y miren, aquí tenemos el de los 3 años. Este es como el mejor. Más bien tomen esta información, porque incluye información del 2019, 2020 y 2021. ¿Ok? Ahí más abajito debe haber uno como de variaciones. La variación, vea. Ok, sí. Comparativo resultado. Ujú. Correcto, y tiene unas variaciones. Bueno, aquí a todo negativo, no entiendo por qué. No, pero esto es por el presupuesto, pero él no tomó el presupuesto. No, No, tomen esta información. Tomen este. Ok. Bueno, entonces ya lo que queda es por parte de ustedes. Recuerden, por favor, subir dentro del foro de discusión el plan de negocios, lo que hace falta, ¿cierto? Los demás puntos que faltan. Y reunirse y dejar evidencia dentro del foro sobre la estrategia que tomaron para incrementar el valor de la compañía. Y especial énfasis a Spain 10 o Spain 10 para que por favor mejore, ¿sí? el valor de la compañía, y para Smart One pues que continúe, que no vaya, que no vaya a reducir el valor de la compañía. Esas estrategias que han tomado son buenas en el caso de Smart One. La estrategia Spain 10, yo vi que redujo los costos, pero entonces ojo con esa reducción en los gastos de marketing porque eso pudo haber influido en las ventas. ¿Ok? Bueno, no siendo, Listo, profe, muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Entonces que pasen una feliz noche. Recuerden entonces dejar esas evidencias dentro del foro. Y a partir del lunes de la próxima semana, entonces por favor se concentran en la elaboración de las diapositivas. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Vamos a con continuar. mucho gusto. Y esperen, vuelvo a pasar el enlace para que por favor registren su asistencia los que falten.
Listo. Muchas gracias, hasta luego, chao, chao. Gracias, gracias Bueno. Robert, chao. Gracias, Ok. profe, gracias mi lady. Gracias a Mucho todos. gusto. Feliz noche para todos.